Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 6 del taller práctico de programación con Python desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con Python, aprendiendo, avanzando, ¿verdad? Para poder convertirnos en desarrolladores con este lenguaje. Entonces, en esta clase vamos a aprender a pedirle datos al usuario a través de la terminal de comandos, en este caso a través de la consola. Bien, te anticipo que no es la única manera, hay varias formas más. De hecho, yo tengo planificado, ya lo tengo preparado ya, otra clase en donde te voy a enseñar otra manera de pedirle datos al usuario, que es a través de batch. Bien, son dos formas, dependiendo un poco también de lo que necesites hacer, bien, pero la idea es que tengas varias formas de hacer una sola cosa para que cuando tengas ese requerimiento puedas tomar una decisión más informada. Bien, entonces vamos a cerrar rápidamente la presentación. Recuerda que mi blog es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes navegar y ver todos los videos que tenemos publicados, cada uno de los cuales está almacenado acá en la sección de videotutoriales organizados por categorías. Bien, acá está, bueno, yo ya tengo grabado ahí, no lo he publicado, el número 5 de Python. Bien, y una cosa importante, ahí fui colocando botones para que me vayas siguiendo a través de las distintas redes. En este caso, para que me vayas siguiendo en Twitter, voy a ver si agrego otro de Instagram, para que me vayas siguiendo en Twitter y sobre todo en YouTube, para que te vayas suscribiendo al canal de YouTube, de tal forma de que vayas recibiendo el feed de cada uno de los videos que vamos publicando. Bien, eso es importante que lo hagas, por favor. Ok, entonces vamos a generar un ejemplo práctico de cómo primero pedirle datos al usuario con el tema que vamos a tratar en esta clase, que es a través de input. Bien, entonces yo te decía que hay varias formas. Nosotros en este taller práctico vamos a ver dos. Una que es pedirle datos al usuario. De hecho, acá está haciendo algunas pruebas. Le vamos a pedir datos al usuario a través de la terminal, es decir, cuando se ejecute la aplicación, vamos a hacer que la terminal le vaya preguntando cosas al usuario, que es algo muy común, es algo bastante común a la hora de hacer aplicaciones. Antiguamente, imagínate esas aplicaciones de POS, o no sé si, bueno, más de alguna vez tienes que haber ido a comprar algún supermercado, y ahí te acuerdas que las cajas de los supermercados, ¿verdad? No sé cómo se le llama en otros países, ahí confírmame tú, porfa. Acá en Chile se le llama cajas, ¿bien? O taquillas, pero creo que también en otros países le llaman, pero bueno, donde se paga en el supermercado en definitiva, y ahí en general antes tenían la pantalla negra solo con letras blancas ahí o verdes, en donde la cajera, en este caso o el asistente del supermercado, el que te cobraba en definitiva, tenía que ir digitando cosas que aparecían en la misma pantalla negra en modo texto. Bien, entonces eso se hace con estas funcionalidades que son las que te voy a enseñar ahora, pero hay otra que no te la voy a enseñar hoy, te la voy a enseñar en una próxima clase, que es, por ejemplo, cuando ejecutas cosas como esta, mira. Por ejemplo, cuando llamas al programa, acá, no sé, por ejemplo, y tú le vas pasando parámetros, no sé. Por ejemplo, cuando te vas a conectar a MySQL. Por ejemplo, escribes MySQL -h y ahí le pasas el nombre del servidor, -u le pasas el usuario y -p le pasas la contraseña. Entonces, vamos a aprender después a hacer esto en una aplicación Python e ir recogiendo esos valores para que tú también puedas ir haciendo algo con esos datos. ¿Bien? Entonces, son las dos formas que yo te voy a enseñar para insertar datos, para recibir datos de parte del usuario. En esta clase vamos a aprender la primera, que es con el input de usuario. Entonces, ¿cómo se usa esa función input? Primero que todo, se crea una variable, por ejemplo, la variable nombre, bien, y le vamos a decir que esto sea igual a la función input, ahí está. Y acá, entre comillas, le vas a hacer la pregunta, le vas a decir al usuario lo que quiera. Por ejemplo, ponte a bailar, haz esto, ingrésame esto, lo que sea. Entonces, aquí nosotros primero le vamos a decir, ingresa o dime tu nombre para que sea más personalizado. Dime tu nombre, dos puntos. Y nos saltamos un espacio ahí para que el usuario entienda que no quede tan pegado todo. Y vamos a imprimir en pantalla esto. Entonces vamos a colocar aquí, ahí me molestaba el tooltip, vamos a imprimir el valor de nombre para ver qué es lo que sucede. Entonces vamos a ejecutar esto. Y algo me pasó, déjame ver. Ahí está. Dime tu nombre, fíjate, y ahí si yo escribo por ejemplo César,
ahí obtengo el valor de César luego acá en el valor print en donde estoy haciendo la impresión. Hasta ahí perfecto. Ya podrías decir, ya César, para el video porque ya aprendí. Tranquilidad ante todo. Aquí, si bien es cierto, yo he visto, me di el trabajo de ver varios videos de YouTube por ahí y me di cuenta que la mayoría enseña esto, pero hay una cosa que es importante, la idea es que aprendas también a validar este tipo de cosas porque yo creo que la clave de una buena aplicación es que esté bien validada. Bien, yo creo que es lo que marca la diferencia entre una buena aplicación y una aplicación que realmente funcione. Yo entre las dos, entre una aplicación buena y una que funcione, prefiero la segunda, créeme, aunque tenga errores. Te lo dice la voz de la experiencia. Ok, entonces, ¿qué tipo de validaciones podríamos hacer acá? Antes de eso, hay que tener en cuenta algunas cosas que son básicas. Por ejemplo, cualquier dato que el usuario te ingrese acá a través de la terminal mediante el uso de la función input va a ser una cadena de texto. Mira, de hecho, si nosotros escribimos acá type, nombre, y ejecutamos esto, voy a limpiar la consola acá, clear, y lo ejecutamos, por ejemplo, César. Él me dice que es de tipo class str. Probémoslo acá en la terminal, por ejemplo, clear. Y ejecutamos acá y ingresamos un número, por ejemplo. Él aún así me dice que es una cadena de texto. ¿Te fijas? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poco más elaborado, aunque ni tanto tampoco. Pero mira, por ejemplo, si yo comento acá el nombre, y en lugar de eso voy a crear dos variables. Por ejemplo, la variable n1, que va a ser igual a input, y le voy a decir ingresa un número, dos puntos. Voy a crear otra variable que la voy a llamar n2, por ejemplo, se pueden llamar de cualquier forma, ingresa otro número. Bien, y acá voy a crear una variable que se va a llamar resultado, que va a ser igual a n1 más n2. Bien, y la idea es que el sistema me retorne la suma de esos dos números. Perfecto, voy a comentar esto acá y voy a decir print, ¿cierto? Acá con una F. Voy a decir, por ejemplo, el resultado de los números ingresados es, y ahí dos puntos y resultado. Perfecto, vamos a probarlo acá en la terminal. Entonces ejecutamos. Me río porque un alumno me escribió, bueno, yo ahí le escribí y yo lo conozco a él en realidad, por eso lo vacilé, lo reconozco, porque me hizo una pregunta ahí que me hizo reír, pero también le expliqué, por supuesto, para que, y él se debe estar riendo ahora, es que él me decía que le funcionaban las cosas solo en la terminal acá, pero no cuando lo probaba desde las terminales de los editores. Y bueno, ahí yo le expliqué que en realidad el problema era que estaba mareado con las rutas en donde estaba probando las cosas. Ok, entonces ejecutemos acá. Vamos a ejecutar y bueno, ahí ingreso el número, por ejemplo, 2. Voy a ingresar otro 2 para que me dé la suma de 4, ¿verdad? Ejecuto, pero oh, ¿qué pasó acá? Él dice, el resultado de los números ingresados es 22. Ni aunque mi abuelita aprenda a bailar reggaetón, 2 más 2 va a ser 22. Eso no va a suceder nunca en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Lo que pasó es que el sistema acá lo que hizo es efectivamente sumar, pero en realidad esta suma se ejecutó como una concatenación. ¿Por qué? Porque ambos valores, el n1 y el n2, son cadenas de texto, porque recuerda que el input siempre, la función input, siempre te va a retornar una cadena de texto. Entonces, ¿cómo yo podría eventualmente resolver esto? Yo creo que esto te lo había explicado, que es hacer refundición. Entonces, por ejemplo, acá podríamos convertir estos dos valores enteros, en este caso con la función int delante, acá int, y cierro el paréntesis acá al final. Y ahora, si lo probamos, lo voy a probar acá, a ver si acá sí me funciona. Lo voy a vacilar toda la vida a mi amigo. Entonces lo probamos desde acá ahora para ver si nos funciona. Por ejemplo, escribimos 2. Y bueno, ahora sí me dice que el resultado de los números ingresados es 4. Veamos si nos funciona acá en la terminal. A ver, veamos. Ejecutamos 3 y el resultado es 6. Perfecto. Te fijas que son pequeñas sutilezas, más allá de aprender, ok, aprendí cómo se ingresan datos, listo, estoy listo para dar el examen del profesor. No es así. La idea es que también, porque en realidad lo más fácil, te lo adelanto, lo más fácil dentro de programación es construir herramientas para pedirle datos al usuario. Lo complicado está en validar esos datos. Ahí es donde está, yo creo, la diferencia entre un desarrollador bueno y un desarrollador que haga bien su trabajo.
Bien, entonces ya acá yo creo que queda bastante claro cómo funciona esta funcionalidad del input. Ahora, antes de irme, una cosa importante, mira, por ejemplo, vamos a comentar acá esta línea. No comentemos nada, mira, vamos a hacer acá una condición. Porque ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa por ejemplo si nosotros ejecutamos la aplicación? Mira, te voy a explicar lo que sucede. Voy a hacer un clear acá. ¿Y qué pasa si nosotros ejecutamos la aplicación y no ingresamos nada? Oh, Houston, tenemos un problema. Nos apareció un error. ¿Por qué apareció el error? Porque el error en este caso es de características fáciles de entender, que es que el dato está vacío. Este tipo de cosas nosotros las podemos validar de distintas maneras. Vamos a ir aprendiendo más adelante que Python te devuelve los errores con un nombre de objeto. En este caso, ahí está el objeto valueError. Ya más adelante yo te voy a enseñar a validar ese tipo de cosas. Por lo pronto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo de manera más sencilla. Por ejemplo, mira, vamos a ejecutar acá una condición. Perdón, ahí las paréntesis, tanto PHP y tanto JavaScript. Vamos a preguntar acá, por ejemplo, si len, que es el largo, perdón, len sin n, len, que es el largo de, por ejemplo, n1, es mayor o igual a 1. Solo en ese caso, o en este caso si es mayor a 1, o igual a 1, da lo mismo, debiera ser si es mayor o igual a 1, ¿verdad? Entonces, si pasa eso, ahí ejecuta todo esto. Ahí está, mira, vamos a quitar esto de acá. Y lo vamos a traer para acá y lo vamos a colocar ahí. Solo si sucede eso, vamos a ejecutar esto. Si no, por ejemplo, vamos a colocar acá un else print, y ahí el número 1, por ejemplo, está vacío. Por ejemplo. Entonces, veamos, vamos a ver, vamos a ejecutar acá. Vamos a probar esto, a ver qué es lo que sucede. Entonces, si lo ejecutamos acá, presionamos Enter, ok, ese no lo vamos a dejar vacío porque no lo validamos, pero ahí te dice que el número 1 está vacío. Si yo ejecuto esto mismo y coloco los dos datos vacíos, seguramente me va a dar error. Aunque en realidad no, fíjate que en realidad tomó la validación para los dos valores. Pero independientemente de eso, lo que pasa es que pensaba validar el otro dato, pero da lo mismo. Pero independientemente de eso, yo creo que ya con esto te debiera quedar bastante claro que tú acá puedes ingresar datos con la función input, puedes también validar que los datos no estén vacíos y es importante, dependiendo de lo que necesitas hacer con el dato, lo puedes formatear, lo puedes refundir, lo puedes castear, dependiendo de lo que necesites hacer. En este caso, por ejemplo, si requieres hacer una función aritmética, si quieres, por ejemplo, ir a buscar un dato en una base de datos, ahí sí que es fundamental, amigo mío o amiga mía, que hagas una validación, porque si no te expones a una inyección de código. Bien, y hoy en día una de las formas más comunes que hay, no es la más común, pero es una de las más comunes de atacar un sitio web es a través de la inyección de código en las tomas de datos de los usuarios, en los formularios. Entonces tienes que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿vale? Ok, yo creo que ya con esto podríamos decir que tenemos claro este tema y ya en la próxima clase vamos a ver un tema diferente. Por lo pronto les habló su servidor de siempre, César, y cualquier cosa ahí me hacen una consulta y me la dejan en los comentarios de mi blog. Muchas gracias.